¿Alguna vez has tenido gripe? La gripe es producto de un virus. ¿Sabes qué son los virus? Los virus son gérmenes muy pequeños. Para poder verlos tienes que utilizar un microscopio especializado. Ellos están hechos de material genético y están cubiertos por una capa de proteínas. Los virus, sabes que causan enfermedades infecciosas muy comunes como la gripe, la viruela, el sarampión y todas esas enfermedades que de niño uno alguna vez tuvo, como la papera, la rubiola. Pero también hay virus que son muy fuertes, como el VIH, que es el virus del SIDA, o la hepatitis C. Para poder combatir el virus, nuestro organismo tiene un sistema inmunológico que apenas entra agente, digamos, secuestrador en tu organismo, lo que hace nuestro sistema inmunitario es defenderse. Pero no siempre el sistema inmunitario está listo o preparado para combatir un virus. Por eso hay medicamentos especiales. La gente muchas veces se automedica y dice, voy a tomar un antibiótico. Pero los antibióticos no funcionan para las infecciones virales. Precisas un medicamento especializado, como un antiviral. El médico tiene que saber qué virus te has contagiado y darte el antiviral que corresponda. ¿Recuerdas cuando estuvo todo el mundo angustiado y nervioso por la presencia de la pandemia del virus de la gripe A? Los virus son, como dije anteriormente, secuestradores. Lo que hacen es invadir nuestras células que están vivas y están normales y las usan para multiplicarse y producir otros virus como ellos. Porque el virus no tiene todo el material genético necesario para poder reproducirse. Entonces lo que hacen ellos es entrar a nuestro organismo, matan, dañan o mutan las células y terminas enfermándote. Los virus pueden atacar distintas células de nuestro cuerpo. Y algunos atacan el sistema respiratorio, otros atacan la sangre, algunos se alojan en el hígado y así en diferentes partes del cuerpo. Cuando uno contrae un virus no necesariamente se va a enfermar, porque como decíamos, el sistema inmunitario puede llegar a combatirlo, pero otras veces es necesario el uso de un antiviral específico. La lectura de hoy se centra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 precisamente, y me gustaría compartir contigo de los versículos 1 al 13. Permíteme que tome mi Biblia y vamos a leerlos rápidamente. En estos versículos vamos a encontrar a Jesús que habla precisamente de un virus que si no nos damos cuenta puede estar contaminándonos a todos y puede estar afectando lo que podríamos decir nuestro sistema espiritual. Vamos a ir precisamente a Marcos, capítulo 7 entonces, versículos del 1 al 13. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón
cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre otros muchos. Qué impresionante esta lectura. Aquí nos encontramos con los líderes religiosos que, si tú te fijas, ellos dicen que vienen de Jerusalén. Jerusalén era la sede prácticamente de los guardianes de la ley y de las tradiciones, podríamos decir, porque allí estaba el templo. Jesús los reprende por ser hipócritas. Ellos guardaban la ley y las tradiciones para aparentar ser piadosos y no para honrar realmente a Dios. Y Jesús, como era brillante, lo que hace es utilizar las escrituras, cita al profeta Isaías, acusándolos con las mismas palabras que usó Isaías para acusar a los líderes religiosos de su tiempo. Entonces Jesús usa las palabras de Isaías contra estos hombres. Marcos hace toda una explicación de estos rituales porque se estaba dirigiendo a un público que no era judío. ¿Y qué era lo que sucedía en realidad? ¿Está mal lavarse las manos? No, porque precisamente los médicos te dicen que te tienes que lavar las manos y enseñarle este ritual a los niños para no contaminarte, digamos, de gérmenes o de enfermedades. Pero el tema está en la forma en que los judíos habían diseñado todo un dispositivo, todo un ritual para, de alguna manera, excluir e incluir a la gente dentro de su grupo. ¿A qué me refiero? A que los judíos devotos llevaban a cabo una breve ceremonia. Se lavaban las manos y los brazos de una manera específica. Esto no quiere decir que los discípulos tenían las manos sucias. Simplemente ellos no seguían el ritual de esa purificación tradicional. Los fariseos pensaban que esa ceremonia que utilizaban, que era breve pero muy rigurosa, pensaba que al limpiarse de esa manera, también estaban limpios de cualquier contacto que pudieran haber tenido con algo considerado impuro. Pero Jesús los pone en su lugar. Jesús lo que les dice es que están equivocados al pensar que serían aceptables a Dios solo porque estaban limpios por fuera. Esta lectura a mí realmente me sacudió muchísimo y me hizo pensar de qué manera también yo puedo estar teniendo rituales o ceremonias que piense que de alguna manera me va a hacer mejor cristiana. Es una lectura que a todos nos invita a reflexionar. Los fariseos lo que hacían era observar rigurosamente a través de rituales, pero no porque amaran realmente la ley o amaran profundamente a Dios. Lo hacían porque ellos eran verdaderamente hipócritas. Ellos discriminaban, controlaban a las personas.
Veamos algunas cosas interesantes. Yo creo que hay 3 puntos que tenemos que tenerlos en cuenta. Estos escribas, como dijimos antes, vienen de Jerusalén, de la capital. Jesús está, si tú lees unos versículos antes de esta lectura, en el capítulo 6, versículo 53, nos dice que Jesús había terminado su travesía por el día y vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Entonces Jesús estaba en un punto y los judíos se trasladan hacia ese punto. Mira qué interesante. Ellos habían venido para observar y controlar los pasos y las enseñanzas de Jesús. ¡Qué impresionante! Podríamos decir que era un verdadero atrevimiento. Por otro lado, veamos otro punto interesante. Los discípulos no era que estuvieran sucios o defendieran el llevar los alimentos a la boca sin antes limpiarse las manos. Lo que nos está mostrando Jesús es que la convivencia con Jesús los llevó a ellos a tener el valor de ir por encima de las normas que la tradición imponía a la gente, porque eran normas que eran impuestas y que habían perdido su sentido en la vida. Lavarse las manos estaba bien, pero no del modo en que ellos lo hacían, que era un ritual, podríamos decir que agotador. Entonces este es un punto que tenemos que señalar. Los discípulos tienen el valor, la osadía de transgredir las tradiciones, producto de caminar día a día con Jesús. Otro punto interesante que tenemos que señalar aquí es que la costumbre de lavarse las manos generaba un abismo entre aquellos que hacían el ritual correctamente y aquellos que en algún punto fallaban. De esa manera se generaba un estatus o un ranking de quién era el que llevaba mejor la tradición. Y en base a eso, ellos tenían sus cargos, sus ocupaciones en el templo, y esa costumbre había generado también que hubiera los más puros, podríamos decir, los más o menos y los impuros. Digo los más o menos porque eran aquellos que se lavaban las manos de pronto y que en todo ese ritual fallaban en un punto. Y los que no lo observaban, bueno, imagínate, eran totalmente impuros. La tradición de los antiguos, cuando ellos citan, lo que hacía era transmitir las normas que debían ser observadas por la gente para conseguir la pureza exigida por la ley. Y esto era un tema muy serio. Ellos hacían una línea divisoria, digamos, en base a quién era impuro y quién no iba a recibir las bendiciones. Es decir, el impuro no iba a recibir las bendiciones prometidas por Dios. Entonces las normas de pureza eran enseñadas por esta gente como rituales que tenías que hacerlo al pie de la letra sin fallar en nada para abrirte camino hacia Dios, que era la fuente de paz. Pero imagínate tú, enseñarle ese ritual a un niño de 3 años, a un niño de 5, de 12, a un muchacho. No es lo mismo. En algún punto los niños van a fallar, en algún punto el adolescente se va a olvidar. ¿Y qué decir de aquel que es nuevo y que venía de una tradición no judía y se convertía al judaísmo y no tenía ni idea de todo esto? De esta manera los judíos lo que hacían era hacer una línea divisoria y más que generar paz,
Esas normas, esos rituales, eran una carga, una prisión, un cautiverio. Para los pobres era prácticamente imposible observar muchas normas, porque no tenían acceso al agua, porque no podían ir siempre al templo para poder aprenderlos. Y por lo tanto, estos religiosos que se atribuían el rol de estar tan cerca de Dios y de ser los líderes, lo que hacían era despreciar a la gente más necesitada de Dios. La consideraban ignorante y maldita. Y los escribas y los fariseos lo que hacen es juzgar, criticar el comportamiento de los discípulos de Jesús. Ellos en realidad van ahí hasta donde está Jesús, un viaje enorme, fingiendo que están interesados en aprender un poco más, en conocer el porqué del comportamiento de los discípulos. Pero lo que está detrás de todo esto, que lo que buscaban era criticar a Jesús para poder agarrarlo, que cayera y llevarlo preso, detenido. Los fariseos eran una especie de hermandad, cuya principal preocupación, ya sabemos, era la de observar todas las leyes de la pureza, de las normas, de las doctrinas. Y Jesús los pone en su sitio, porque lo que hace Jesús es criticar que esta gente es incoherente. Y cita a Isaías para demostrar que esta incoherencia no es de ahora, que esta incoherencia viene de siempre. Tanto insistir en las normas de pureza, y lo que hacen es vaciarse de contenido, vaciarse de Dios, porque están más preocupados por lo externo que por lo interno. Están más preocupados por una tradición vacía de contenido, más que darle un lugar a Dios en sus vidas. Y lo que hace Jesús es ponerlos en un apuro. Los pone a pensar sobre el cuarto mandamiento que manda amar al padre y a la madre. Estas personas que eran tan rigurosas con la ley, que eran tan observantes de la ley, en realidad lo eran solo hacia afuera, porque su corazón quedaba lejos de Dios. Esto es lo que muchas veces nos pasa habitualmente. Miramos un video que alguien nos comparte por YouTube sobre una ballenita que quedó atrapada en una red, o un animal que lo han lastimado, y yo que soy profundamente bichera te puedo asegurar que muchas veces me quiebro y lloro. Pero esta lectura también me hizo pensar, ¿cuántas veces yo lloro por eso y sin embargo soy incapaz de llorar por no dedicarle tanto tiempo a Dios como debería? Lo que está diciendo Jesús es, ¿será que todo eso que practicas, todo eso que haces, en realidad no te está acercando a mí? ¿Será que la forma que tienes de alcanzar la pureza no es el camino? ¿Que la única esperanza sigue siendo Jesús y no la forma en que nosotros creemos que llegamos a Él? Esta lectura da muchísimo para pensar y para trabajar. Este diálogo que Jesús tiene con los fariseos nos lleva muchísimas veces a nuestra situación personal. Lo lees una vez, lo lees 2 veces, lo lees un mes después, 6 meses después, y te puedo asegurar que siempre encuentras material para reflexionar y para pensar lo que estamos haciendo con nuestras vidas.
¿Cuáles son las tradiciones a las que nos aferramos al punto de terminar asfixiando el corazón del Evangelio? En nuestras comunidades religiosas tenemos la capacidad de diferenciar entre lo que es la palabra de Dios y lo que es una tradición humana. ¿Cómo trazamos los límites? Hoy que tanto se habla de la inclusión y de la exclusión. Con nuestros rituales, con nuestras cosas vacías, ¿estamos incluyendo? ¿O por el contrario, expulsamos a la gente? ¿Cuántas veces observamos prácticas religiosas que creemos que son de los más santos y desestimamos otras? Mira, vamos a hacerlo más fácil. Quizás te encanta llegar muy temprano a la iglesia, pero camino a la iglesia vistes un niño con hambre y no te detuviste a comprarle pan. ¿Cuántas veces te desesperas porque llega septiembre, es el mes de la Biblia, y quieres una Biblia nueva, pero ni siquiera te detienes a leer 3 minutos por día? ¿Cuáles son los rituales, la forma mecánica que tenemos de hacer las cosas que nos está vaciando, en vez de hacer que obtengamos la paz y la gracia de Jesús? Jesucristo usa una palabra muy fuerte, que es la de hipócrita. La palabra hipócrita viene del griego y significa alguien que finge ser quien no es. Tú sabes que esta palabra se origina en el teatro griego, porque lo que hacía era describir a alguien que interpretaba un personaje. La raíz griega de crino, porque hipócritas es hipokriton, la raíz crino entonces significa juzgar y está vinculada a la preposición upokritón, en vez de hipocritón. Disculpa que te lo dije mal. Upo, que quiere decir debajo, es decir, juzgar por debajo. Los actores del mundo antiguo llevaban una serie de máscaras mientras representaban las identidades de los distintos personajes que interpretaban. Lo que está diciendo Jesús con la palabra hipócrita es que los fariseos enmascaraban sus creencias internas tras rituales externos, y que acá había una total incoherencia y una falta de sinceridad, que en realidad sus rituales eran una caja de disimulo, pero Jesús lo que hizo fue desenmascararlos. Porque qué interesante, Él los pone en una brecha, los apretuja, los arrincona. Ustedes que cumplen todo, ¿cuántas veces dicen, mamá, papá, no te puedo ayudar porque esta plata prometí dársela a Dios? La llevaban al templo. Y ellos habían inventado algo que era Corban. Corban era una ofrenda dedicada al templo. Entonces, cuando sus padres estaban pasando mal necesidades, ellos le decían que estaban con la práctica del Corban. Y lo que hacía era anular eficazmente el mandamiento de honrar a los padres. Es decir, mira papá, yo no te puedo ayudar porque la plata que tengo es Corban, es decir, la voy a dedicar a entregarla al templo. Entonces lo que hacían era dejar a sus padres igual morirse de hambre. Pero, ¿sabes qué es lo más interesante que estuve averiguando? Que ellos cuando hacían una ofrenda a Corban, no estaban obligados a entregarla en el acto que hacían esa ofrenda. Ellos podían guardar la plata y decir, bueno, yo prometí, por ejemplo, que en el 2019 voy a dar esta plata para el templo. Pero no ni qué día ni qué mes, en el 2019. Entonces, de alguna manera era como poner la plata en el banco y cobrarse los intereses. Entonces, si habían prometido darle a Dios, supongamos, 1.000 pesos, lo que ganaban en los intereses
se lo quedaban, y lo que a Dios le entregaban en realidad era el sobrante. ¿Te das cuenta la hipocresía de todo esto? Dejaban a sus padres morir de hambre, pero al templo le entregaban un dinero que no era todo lo que habían ganado. Las ganancias no se las daban a Dios. De esa manera lo que hacían era invalidar el mandamiento de Dios de honrar a los padres por una tradición que habían inventado ellos. Ellos usaban la letra de un mandamiento para anular la finalidad de otro. De esta manera lo que hacían era excluir legalmente a sus padres de ser beneficiarios de la ofrenda. Y eran unos hipócritas porque parecía ser que iban al templo con esa plata mostrándola. Estos eran los que dedicaban tiempo, amor, servicio, todo a Dios. Pero por debajo eran desobedientes a Dios. Se preocupaban más por la ley que por el espíritu de la ley. Más que amar los mandamientos de Dios, lo que hacían era pisotearlos. Y los rituales eran exagerados al punto de, como dijimos anteriormente, oprimir a la gente, excluirla, porque aquel que no seguía el ritual tal como era quedaba discriminado por considerarse impuro. Pero la verdadera impureza, si sigues leyendo este capítulo, te vas a dar cuenta que no es externa. La verdadera impureza no está determinada solamente por lo que haces o dejas de hacer. Cristo te va a mostrar en los siguientes versículos que la verdadera pureza viene de analizar y trabajar en nuestro corazón. Es una lectura realmente que nos interpela, que nos sacude, que nos hace pensar cuántas veces nosotros nos preocupamos más hacia el exterior y pocas veces miramos nuestra mismicidad, nuestra interioridad. Nos aferramos, quién sabe a qué tradiciones, a qué costumbres, y lo que hacemos es asfixiar la gracia, el amor y el corazón del Evangelio de Cristo. Muchas veces nos creemos los privilegiados por manejar de alguna manera costumbres o tradiciones que creemos que nos acercan a Dios, sin darnos cuenta que nos estamos preocupando poco por nuestro vínculo interno con nuestro Padre Celestial. Esta es la reflexión para este día. Me gustaría que te puedas hacer la misma pregunta que yo me hice. ¿Habrá en mí tradiciones, costumbres, rituales que me interesen más que ser una verdadera seguidora de Cristo? Piensa en ello, como yo lo estoy haciendo. Te mando un beso muy grande y un abrazo. Soy Marta Martínez desde Ciudad de Plata. Que Dios bendiga grandemente tu vida. Un abrazo enorme. Gracias por escuchar los materiales simples y humildes que comparto en este canal.